Vamos a presentarles la primera vez que viene a nuestra mirada el señor bienvenido Mario Penizzotto, presidente del Colegio Médico de San Juan. ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy Hola, bien. tal. Bueno, vamos a arrancar de esta manera, está un poco dividido la nota. Te voy a arrancar yo preguntando, ¿qué le pareció la manifestación de ayer, que fue el Día del Médico? Feliz día. Justamente, feliz día, totalmente. Bueno, gracias. En realidad quien organizó la manifestación es el sindicato médico, que es el que representa a los médicos a nivel estatal, ¿no es cierto? Nosotros como colegio médico defendemos a los médicos en la parte privada, en la confección, en la gestión de convenios con las distintas obras sociales y demás. Pero evidentemente que adherimos porque el reclamo es justo y lamentablemente no pudimos asistir por ser el Día del Médico y nosotros teníamos una intensa actividad en nuestro colegio donde normalmente entregamos las medallas a los médicos que cumplen 50 años de actividad médica. Y ayer estuvimos prácticamente todo el día abocados a eso. Teníamos que guardar los protocolos, así que no podíamos hacerlo en forma conjunta, así que íbamos citando de a un médico y su familia, es decir, porque generalmente son actos muy emotivos que los médicos después de 50 años se encuentran acompañados de su familia, de sus hijos, sus nietos. Bien. Doctor, ¿confía en las estadísticas que diariamente emite el Ministerio de Salud Pública, haciendo referencia a la cantidad de casos positivos que se van dando en San Juan, la cantidad de fallecidos y demás? ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes del colegio? Mire, yo creo que esa estadística no se ajusta a la realidad. Yo creo que en una pandemia no podemos hacer 490 test, creo que han hecho ayer, porque dieron 162 positivos y 330 negativos. Son 492 test. Si usted saca el 162, ¿qué porcentaje corresponde? Y corresponde casi a un 30% de positividad. Es decir, que de cada 10 personas, 3 están contaminadas con el COVID o ya sean sintomáticas o asintomáticas. ¿Y usted cree que no se hacen más test? ¿Por qué? No sé. No sé si es la política de salud, no sé si necesitamos mostrar esa cantidad, pero si usted saca el índice de positividad es lo que le va a dar a usted la evolución de la pandemia, ¿no es cierto? Es decir, pero usted no cree que no hayan enfermos, sino que no se están testeando. Por supuesto que no, por supuesto que no. Usted tiene que, según la Organización Mundial de la Salud, usted tiene que tener un índice de positividad por debajo del 10% para que la pandemia sea manejable. Y nosotros estamos ayer en el 30%, pero la semana pasada hemos tenido días de 40 y más %. Es decir, que ese número no es real. ¿No cree que se haya amesetado la cantidad? Y probablemente se haya amesetado, pero yo no se lo puedo certificar si tuviera 1000 testeos y me dijeran, mire, le da el 10% de positividad, yo le diría sí, y se ha amesetado y nos dan todos los días 100 casos, yo le diría sí, se han mesetado. ¿Será el tema también de lo que se va flexibilizando, a lo mejor algunas actividades, digo, cumpliendo más allá con el protocolo y demás? Hay gente que dice, tengo un síntoma y directamente no voy a testearme porque es un resfrío, una alergia, y directamente no voy. Y a lo mejor termina siendo un caso positivo. Digo, es como que fue un boom hace un mes atrás y después bajó. ¿Lo pueden notar? Por decisión de la propia gente, ¿no? Claro, sí. Lo que pasa es que acá no tenemos que tirarle la responsabilidad totalmente a la gente. Yo creo que el Ministerio de Salud Pública tiene la responsabilidad de controlar la pandemia. Entonces,
tendríamos que hacer como hicieron en la ciudad de Buenos Aires, el plan detectar, que tomaban 2 o 3 barrios y detectaban qué cantidad de positivos. Pero acá lo hicieron también, ¿o no? Sí, lo hicieron en un momento pico donde iban apareciendo focos, a distintos lugares. pero no se hizo en todo el Gran San Juan. Entonces, si usted me dice, bueno, vamos detectando los positivos y los positivos lo aislamos para que no contagien, eso es trabajar en el control de la pandemia. Pero si hacemos 400 o 500 test por día, no vamos a saber cómo va a evolucionar la pandemia. ¿Qué es lo que le podemos decir hoy? Hoy tenemos el 90% de las camas de terapia intensiva ocupadas. A veces hemos tenido en el hospital privado, donde nosotros hemos creado una nueva terapia para COVID, para que no se mezclen con los pacientes de terapia común. Claro. Y nosotros tenemos una ocupación normalmente de 90-95%. ¿Preocupa el tema de la cantidad de fallecidos que se van dando en la provincia? Digo, cuando uno tiene que hablar de fallecidos sin entender desde la medicina, ¿qué cuenta pueden ir sacando ustedes en ese sentido? Y bueno, hay algunas estadísticas que dicen que multiplicando la cantidad de fallecidos se detecta la cantidad total de casos. En realidad, para tener 160 casos, y hay días que tenemos 5, 6, hasta 7 fallecidos por día, es mucho. Mario, ¿y cuál es la relación de ustedes con Venerando? Nosotros últimamente no nos hemos reunido con la ministra. Nosotros cuando comenzó la pandemia nos reunimos, hicimos un convenio, todas las clínicas privadas pusieron a disposición del ministerio toda su infraestructura. Nosotros nos preparamos para este momento actual haciendo inversiones en equipamientos, inversiones en infraestructura también, porque por ejemplo el segundo piso del hospital privado lo hemos dedicado solamente a terapia COVID, de tal manera de que ni siquiera accidentalmente alguien pueda llegar a ese piso. ¿Eso se inauguró hace poco? Hace poco, cuando comenzaron los casos de Caucete, nosotros armamos... Rasparon la olla del colegio para hacer eso. También, sí. Tuvimos que raspar. ¿Tuvieron préstamos? Normalmente sí, trabajamos con créditos para podernos equipar. Sí, creo que lo acompañamos, fue el gobernador inclusive ese día, me parece. Sí. Normalmente nos acompañamos, nos munimos de préstamos para poder equiparnos y renovar la tecnología que tenemos ya instalada. Si no, sería imposible, porque el porcentaje de ganancia o de utilidad que tienen las clínicas no es mucho. Dolly, discúlpame, sí. Y entonces la relación con Venerando, porque nos fuimos por la inauguración justo. Bueno, tuvimos esa reunión, celebramos un convenio en el que nosotros poníamos a disposición todas las camas, y bueno, después tuvimos algunas reuniones más. La última que tuvimos fue con la ministra y con una gente que había venido de Buenos Aires para hablar de las terapias específicamente, y después de eso no hemos tenido contacto. Se está avanzando con el tema de vacunas, al menos aquí en San Juan hoy también ya se ha visto una mirada mucho más clara de dónde se podría llegar a conservar esas vacunas, sobre todo por la temperatura, cuando estamos hablando de las dos posibilidades. ¿Esa será la solución? ¿Cómo lo ven? Yo creo que sí, es una esperanza que no la debemos perder. La vacuna, si cumple con todos los requisitos, es sumamente útil, como todas las vacunas. Yo creo que va a quitarle un poco de incertidumbre a la gente. Ahora, de todas maneras, tenemos que ver si todas las vacunas son aprobadas, porque esta tercera etapa, que normalmente dura años, que es la experimentación, la tercera etapa que se hace sobre las personas, y esto se ha hecho todo un poco por urgencias, se han disminuido los tiempos. Si las vacunas muestran que son inocuas para la salud
de las personas, sí, yo creo que... ¿Confía más en una que en otra? ¿Le merece más atención un laboratorio que otro? No, yo creo que todos tienen seriedad, porque cuando se trabaja con la vida no hay... ¿No es poco tiempo el que han tenido para determinar una vacuna? A eso me refería recién, pero bueno... Ve que ahora ha salido la novedad de la vacuna del SIDA, 10 años después, 12 años después. Sí, todas las vacunas han tenido años de experimentación, pero esto, al tratarse de esta pandemia que realmente nos está apurando y bueno, hay que ver si realmente, como le digo, si se cumplen todos los requisitos y se demuestra que no es nociva para las personas, yo no creo que haya ningún inconveniente en que se las apliquen a las vacunas, sea cual sea, la rusa, la de Pfizer, la de cualquiera. ¿En San Juan se priorizó la salud este año? ¿Como a usted le hubiera gustado? No. Yo creo que los médicos no están valorizados como tienen que estar. Sí. Yo creo que, bueno, esto es de larga data, no es una cosa nueva, no es de este gobierno. Esto atraviesa gobiernos anteriores en la que nunca se le dio prioridad a la salud, y si lo que ha puesto de manifiesto esta pandemia y ha dejado al desnudo es la precariedad de un sistema de salud bastante deficitario. ¿Un sistema de salud global o solo los médicos? No, el sistema de salud que ofrece salud pública. Salud pública ofrece sus hospitales con una determinada cantidad de tecnología. Sí. Tenemos hospitales de alta tecnología como el Hospital Rawson, pero ante una pandemia como esta no es suficiente. Es a eso a lo que me refiero. Además, los médicos están desvalorizados. Usted tiene relación con los colegios de otras provincias, seguramente. Sí, nosotros a través de la Confederación Médica de la República Argentina tenemos un representante en la Confederación que regularmente viaja a Buenos Aires. ¿Hay una provincia que imitar? Mire, yo creo que en general en todo el país están bastante subvalorados los médicos, y eso es un poco lo que ha creado el malestar para este Día del Médico, en donde nosotros publicamos que no teníamos nada que festejar, porque en realidad estábamos enfrentando una pandemia con un enemigo invisible que nos había provocado la muerte de algunos colegas, y que no teníamos nada más que honrar a esos colegas que... Igual se han acordado muchas cosas con los médicos y el sindicato durante los últimos años: titularización, incorporación de personal, no sé si determinadamente por la pandemia, ¿no? Pero se ha venido trabajando en ascensos también, que no se daban hace mucho tiempo. Sí, eso, los pormenores de las negociaciones del sindicato, sí. Yo no las sé. Yo lo que le puedo decir que hoy los terapistas, que son los que están al frente de esta pandemia, tienen que hacer tres o dos o tres guardias semanales en distintas terapias para poder llegar a fin de mes con un sueldo digno. Entonces, doctor, por ahí no se entiende lo que sucedió ayer con el reclamo. Se entiende en realidad cuando hay mejoras que hay que hacer, a lo mejor desde la parte salarial, con ese 25% que ofreció el gobierno, bueno, que finalmente se desarrolla así de esa manera, cuando los médicos piden el 35%, y terminan pidiendo también la renuncia de la ministra de Salud, Alejandra Venerando. Pero usted decía, esto viene desde hace tiempo. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cambiar a alguien que está como referente de una cartera, o algunas políticas de Estado que se deben tomar, pero que viene desde hace rato, no ahora, por ejemplo, con la gestión actual? Yo creo, no quiero entrar en pormenores de las negociaciones del sindicato porque no me compete, eso ustedes se lo tendrían que preguntar al sindicato. Pero en realidad... Bueno, lo que pasa es que usted dijo que cree que está bien. Nosotros adherimos a los reclamos del sindicato, ¿sí? Yo creo que nunca... Yo apenas tengo 41 años de médicos, nada más. Apenas.
y nunca hemos tenido una política sanitaria seria. Sí sé que antes de que yo me recibiera de médico, por allá por el año 65, 63, cuando estaba el doctor Américo García, fue donde se hizo una política sanitaria correcta, responsable. Yo creo que en estos últimos años que me ha tocado vivir a mí, han sido solamente parches que se han ido poniendo, pero nunca una política seria. Doctor, haciendo un resumen de estos 8 o 9 meses de pandemia, ¿la gente también ha descuidado su salud, la gente que no se ha enfermado? Ustedes manejan varios sanatorios. La cantidad de gente que no fue a las consultas, que no fue a los controles, que no llevó a sus chiquitos a ser controlados por el pediatra, siempre con miedo de que si vas al hospital te contagiás. Sí. Efectivamente, nosotros hoy vemos los consultorios semivacíos, porque hay patologías que, por supuesto, si usted tiene un cálculo en la vesícula o tiene una hernia que no le provoca molestias, claro, por ahí la va postergando y no. También he sentido el reclamo de los pediatras que, claro, que como dice usted, no han concurrido a las consultas periódicas de control de los niños. No sé los controles anuales de las mujeres, pero nosotros tenemos pacientes cardiológicos que han llegado hasta el extremo de infartarse porque han tenido dolores y no han querido concurrir a los sanatorios. Sí, la gente tiene un temor y es justificado. Han disminuido el resto de las consultas. Nosotros hoy tenemos una disminución, yo le diría, de un 40% más o menos. Y también de poco acostumbrarse a la virtualidad. Hay muchos médicos que por ahí lo pueden hacer de otra manera, como sucede con las clases que hablábamos recién, y otros temas más, lo hacen en forma virtual, la atención. Por ejemplo, psicólogos, nutricionistas, lo hacen de esa manera para evitar que el paciente vaya a su consultorio. Pero bueno, eso sería difícil con un cardiólogo. Claro, hay patologías que se pueden hacer una teleconsulta, claro, pero hay otra patología en la que la clínica es soberana, como se dice, y es necesario que el médico ponga su mano sobre el cuerpo del paciente, lo oculte, lo toque, lo palpe, y esas cosas a veces a la distancia no se pueden diagnosticar, pero sí con Obra Social Provincia y con algunas otras obras sociales estamos haciendo telemedicina, estamos teleconsultas, hacemos recetas online también, así que bueno. Han tenido que ir modernizándose también. Sí, yo creo que la teleconsulta ha venido para quedarse, es decir, seguramente que después de esta pandemia vamos a tener que resetearnos todos y empezar un nuevo modo de vida. ¿Van a seguir creciendo? ¿Más hospitales? Ojalá. ¿Sí? Ojalá. Mario, para ir cerrando ya, ¿qué vacuna se pondría usted? La que primero llegue. Muy bien. Sí. La que primero... No, yo creo que todas las vacunas, no tenemos que hacer diferencia. Yo creo que todas las vacunas, cuando se aprueban, están certificadas. Así que sea la vacuna que sea, tiene su efecto. Así que no le veo motivo a esa onda antivacuna que se está por ahí haciendo eco la gente. Yo sí puedo dar un consejo médico, es que siempre soy pro vacuna. Bueno, chicas, no sé, me ha encantado la nota. Sí, muy bien, contestó todo. Sí, claro. Del 1 al 10 le ponemos cuánto al Dolly o Celi. Yo creo que estuvo bien, muy bien. Estuvo muy bien. Si estuviera Marian, ni te pone los números, digo. Muy bajos. Te ha salvado Marian. Bueno, sí, he estado como en un tribunal. Claro, sí, parece que estaba dando exámenes. Bueno, Mario, ha sido un placer. No, gracias a ustedes por la invitación y a su disposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mario.